Tío, al día siguiente me desperté y era él. Negro, negro. ¿No ofrecían una recompensa de $50,000 por este negro? Las nuevas imágenes de un club de striptease de Atlanta tienen a todo el mundo hablando porque muestran a Lil Woody y Derrick Groves, el mismo fugitivo con una recompensa de $50,000 por su cabeza, de fiesta juntos como si nada. Analicemos los detalles que hay detrás del video, la fuga que conmocionó a todo el sur. Retrocedamos al 16 de mayo de 2025, en el Centro de Justicia de la Parroquia de Orleans, en Nueva Orleans, Luisiana. Tío, mi hermano estaba en el club con él, y todos sabéis que yo lo llevé allí. Le dije, oye negro, ese negro se escapó de la cárcel de Nueva Orleans, y él me contestó, no, ese no es él. Y yo le dije, hermano, ese es él. Y él me dijo, ese no es él. Ahora bien, el Centro de Justicia de la Parroquia de Orleans, que llamaremos OPJC para abreviar, tiene una reputación en las calles. Y no es buena, ¿me entienden? Durante años, incluso décadas, esta instalación ha sido criticada por grupos de derechos civiles, defensores legales, básicamente cualquiera que le preste atención, por tener una peligrosa falta de personal, estar cayéndose a pedazos y funcionar como si todavía estuviéramos en los años 80. La infraestructura se desmorona, la supervisión es muy deficiente. Los protocolos de seguridad, que deberían haberse actualizado hace mucho tiempo, siguen funcionando con un sistema antiguo. Es el tipo de lugar en el que, si eres un delincuente condenado a la espera de ser trasladado a una prisión de máxima seguridad, puedes empezar a pensar, un momento, quizá podría escaparme de este antro. Y eso es exactamente lo que 10 reclusos, entre ellos Derrick Groves, decidieron hacer aquella noche de mayo. No fue una decisión impulsiva, ni una situación espontánea del tipo, vamos a intentarlo. No, fue algo calculado, amigo. Estaba planeado al detalle. Estos tipos se tomaron su tiempo, observaron los patrones, identificaron todos los puntos débiles de la seguridad, y cuando llegó el momento adecuado, llevaron a cabo una de las fugas más audaces que se han visto en el sur en mucho tiempo. ¿Cómo lo lograron? Bueno, usaron sábanas anudadas y herramientas de escalada improvisadas, sí, como en las películas antiguas de prisiones, para escalar muros interiores que deberían haber sido imposibles de escalar. Se movieron por pasillos que deberían haber estado vigilados, pero aparentemente no lo estaban. Rompieron una valla perimetral que se suponía que debía mantenerlos encerrados, y luego, al amparo de la oscuridad, desaparecieron en las calles de Nueva Orleans. Así, sin más, 10 hombres, desaparecidos, se esfumaron en la noche como el humo. Las autoridades se quedaron con las manos vacías. Los medios de comunicación se volvieron locos. ¿Y el público? El público estaba asustado y, al mismo tiempo, discretamente fascinado. Porque fugas como esta no ocurren en 2025, queridos. Esta es la era de las cámaras de vigilancia por todas partes, la tecnología de reconocimiento facial, el rastreo por GPS de todo y los grupos de trabajo coordinados entre múltiples agencias con recursos ilimitados. ¿Cómo es posible que 10 tipos salgan de una cárcel de una gran ciudad y se esfumen como si nunca hubieran existido? Pero esto es lo que convirtió a Derrick Groves en el más destacado de estos 10 fugitivos. En primer lugar, el tipo fue condenado por doble asesinato. No por un simple hurto, no por agresión, por asesinato, amigos. 2 cargos de homicidio en segundo grado por un tiroteo el día de Mardi Gras en 2018, que dejó 2 muertos, en lo que los fiscales describieron como un ataque selectivo relacionado con una disputa entre bandas en el 9º distrito de Nueva Orleans. Groves siguió diciendo que era inocente durante todo el juicio, pero el jurado no se lo creyó. Lo declararon culpable y lo condenaron a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Con solo 28 años, Derrick Groves se enfrentaba a pasar el resto de su vida encerrado. Pero hay más capas en su historia, y aquí es donde se vuelve aún más profunda. Derrick Groves es nieto de Kim Groves, una mujer que se convirtió en un trágico símbolo de la corrupción policial en Nueva Orleans. En 1994, Kim Groves presentó una denuncia por brutalidad contra un agente del Departamento de Policía de Nueva Orleans. ¿Y qué pasó? Ese policía corrupto, en represalia directa, ordenó literalmente su asesinato. Puso precio a la cabeza de una ciudadana por atreverse a denunciarlo. El escándalo sacudió a toda la ciudad, sacó a la luz la corrupción profundamente arraigada en el Departamento de Policía de Nueva Orleans, y dejó a una familia, incluido el joven Derrick Groves, traumatizada y marcada por un sistema que se suponía que debía protegerlos, pero que en cambio los destruyó. Así que Derrick Groves creció a la sombra de esa tragedia, en el 9º distrito de Nueva Orleans, uno de los barrios más conflictivos de la ciudad,
donde las disputas entre pandillas, la pobreza y el abandono sistémico han creado ciclos de trauma durante generaciones. Su primer cargo grave se produjo en 2014, cuando solo tenía 17 años. Intento de homicidio en segundo grado. Salió airoso de ese caso tras un polémico juicio, pero estaba claro que su camino ya estaba marcado por el entorno que le rodeaba y el legado de violencia que había afectado a su linaje. Avanzamos rápidamente hasta 2018 y el tiroteo del día de Mardi Gras selló su destino. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Y aquí es donde la incompetencia burocrática entra en escena de manera importante. En lugar de ser trasladado inmediatamente a la prisión estatal de Angola, el centro de máxima seguridad de Luisiana, donde debería haber estado alguien con su condena, Groves permaneció en el centro de justicia de la parroquia de Orleans debido a lo que los funcionarios llamaron vagamente retrasos administrativos. Los meses se convirtieron en años, y Groves permaneció allí, en un centro que nunca se diseñó para albergar a reclusos de alta seguridad a largo plazo, rodeado de otros presos frustrados, con mucho tiempo para pensar en su situación y tal vez empezar a tramar algo importante. Cuando se produjo la fuga el 16 de mayo de 2025, se pusieron de manifiesto todos los fallos sistémicos que los críticos llevaban años denunciando. El FBI se involucró de lleno. El Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos movilizó toda la operación. Se ofreció una recompensa de $50,000. La foto policial de Groves estaba en todas partes, en los noticieros, en las redes sociales, en carteles de se busca en gasolineras y tiendas de barrio de todo el sur. Ese rostro, un cuerpo larguirucho de 1,88 metros, ojos intensos, tatuajes distintivos, se convirtió en una de las imágenes más reconocibles de la región, sin duda. La persecución que siguió fue masiva. Llegaron pistas de todas partes, áreas de servicio de Texas, moteles de Georgia, áreas de descanso de las autopistas de Tennessee. La gente afirmaba haber visto a Groves en todas partes y en ninguna al mismo tiempo. Y aunque las autoridades lograron capturar a los otros 9 fugitivos en cuestión de semanas, Derrick Groves seguía siendo esquivo como el demonio. Semana tras semana, mes tras mes, se mantuvo un paso por delante de los agentes federales, la policía estatal y las fuerzas del orden locales, que gastaban millones de dólares en horas extras, operaciones de vigilancia y esfuerzos de coordinación. ¿Cómo se puede hacer eso en 2025? ¿Cómo consigue un fugitivo buscado, con su rostro en todas partes, evadir la captura durante casi 5 meses seguidos? Las autoridades especularon que Groves estaba aprovechando sus conexiones familiares y redes clandestinas en todo el sur, pasando de un refugio a otro, confiando en parientes lejanos y contactos callejeros que estaban dispuestos a proporcionarle alojamiento, comida, dinero y, lo más importante, silencio. En comunidades que históricamente han tenido problemas con las fuerzas del orden, donde el código de no delatar es más profundo que el río Mississippi, alguien como Groves podría encontrar suficientes personas sólidas dispuestas a mirar hacia otro lado o ayudarlo activamente a permanecer en la clandestinidad. El tipo se convirtió en una especie de leyenda urbana durante esos meses, sin duda. Circulaban historias. Los rumores se extendían como la pólvora. Algunos afirmaban que había huido a México. Otros decían que se escondía en la zona rural de Texas, viviendo de la tierra como si estuviera en una película de acción. Hubo avistamientos sin confirmar, imágenes borrosas de cámaras de seguridad en las que podía ser él o no, pistas que no llevaron a ninguna parte. Derrick Groves había vencido al sistema, al menos temporalmente, y ese hecho frustró a las fuerzas del orden y, de una manera extraña, cautivó la imaginación del barrio. Pero aquí está el problema de estar huyendo. Es agotador como el demonio, amigo. Es paranoico. No puedes confiar completamente en nadie. No puedes quedarte en un lugar demasiado tiempo. No puedes vivir con normalidad. Constantemente miras por encima del hombro, preguntándote si hoy será el día en que alguien te reconozca, si hoy será el día en que llamen a tu puerta. Para la mayoría de la gente, ese tipo de estrés sería insoportable. Te entregarías solo para escapar de la tortura psicológica de vivir como un animal acosado. Pero, aparentemente, Derrick Groves no sentía ese estrés. O, si lo sentía, lo manejaba de una manera muy particular. Porque según lo que estamos a punto de ver, Groves supuestamente decidió que lo que realmente necesitaba durante su tiempo como fugitivo era una noche en un club nocturno de Atlanta. Y esa decisión, si realmente se llevó a cabo, se convertiría en una de las anécdotas más locas de una saga ya de por sí increíble. La noche en que todo se hizo realidad en un local de Atlanta. Atlanta, Georgia, la
la ciudad demasiado ocupada para odiar. El lugar que nos dio a Outkast, T.I., Ludacris, Future, Migos, Young Thug, 21 Savage y otras innumerables leyendas del hip hop que cambiaron las reglas del juego. Una ciudad donde la cultura es más profunda que profunda, donde la escena musical es más grande que la vida, donde los clubes de striptease no son solo lugares para divertirse, sino instituciones culturales, donde se cierran acuerdos, donde los raperos buscan la próxima gran revelación, donde la vida nocturna de la ciudad late con una energía única de Atlanta que no se puede replicar en ningún otro lugar. Y en pleno centro de todo esto se encuentra Mechanicsville, un histórico barrio negro que se ha convertido en sinónimo del movimiento musical trap de Atlanta. Este es el barrio que vio nacer a Young Thug y 21 Savage. Aquí es donde se creó desde cero el sonido crudo y sin filtros del hip hop moderno de Atlanta. Pero Mechanicsville es también un barrio que ha sufrido violencia, pobreza y el tipo de vida callejera que da lugar a una música cautivadora, pero a unas condiciones de vida difíciles para las personas que realmente intentan sobrevivir allí. Y es en este barrio donde Kenneth Copeland, más conocido como Lil Woody, creció y construyó su carrera en el rap desde cero. Nacido el 25 de julio de 1991, el camino de Woody hacia el hip hop no fue un cuento de hadas, ¿me entiendes? Como muchos raperos de su barrio, tuvo sus propios encontronazos con la ley. En 2015, fue condenado a 51 meses de prisión federal por posesión ilegal de ametralladoras, un grave delito federal relacionado con armas de fuego que lo llevó a pasar más de 4 años seguidos entre rejas. Pero esto es lo que hace que la historia de Woody sea tan real. En lugar de dejar que la cárcel lo destrozara, utilizó esa experiencia como combustible para su arte. ¿Me entiendes? Cuando salió en libertad en 2019, no volvió a las calles. Se fue directamente al estudio. Empezó a canalizar sus experiencias, el dolor, las observaciones sobre el sistema, las dificultades de intentar sobrevivir en barrios donde las oportunidades son prácticamente inexistentes, en música rap cruda y sin filtros. Su estilo es lo que se podría llamar gangsta rap, pero no es una glorificación, queridos. Es documentación, es testimonio. Es el tipo de música con la que conectan las personas que han vivido vidas similares porque se siente auténtica, porque proviene de una experiencia real en las calles, no de un gángster de estudio interpretando un papel. A mediados de 2025, Woody había creado un catálogo respetable, más de 2 docenas de canciones, al menos un álbum completo y un número creciente de seguidores en plataformas como SoundCloud e Instagram. No es un artista mainstream. No escucharás sus canciones en la radio Top 40 ni nada por el estilo. Pero en Mechanicsville, en los barrios donde creció, Woody se había labrado una sólida reputación como alguien que se mantenía fiel a sí mismo, alguien que hablaba de los olvidados y los marginados, alguien que representaba lo que significaba sobrevivir en un sistema diseñado para mantenerte oprimido y marginado. Incluso había obtenido el reconocimiento de grandes nombres de la escena rap de Atlanta. Young Thug y 21 Savage habían reconocido su trabajo, lo que en el hipercompetitivo panorama hip hop de Atlanta es como obtener el respaldo de los grandes. Para un artista independiente que se esfuerza por construir algo sostenible, ese tipo de reconocimiento es muy importante. Abre puertas, crea oportunidades. Dice, esta persona es legítima y tiene credibilidad en la calle. Ahora bien, es importante señalar algo que ha causado cierta confusión en las calles. Hay otra persona llamada Kenneth Copeland, conocida como Woody o YSL Woody, que ha sido testigo en el juicio de Young Thug YSL. Se trata de una persona completamente diferente. Nuestro Lil Woody, el rapero del que hablamos, no tiene nada que ver con ese juicio. Es solo un artista que intenta hacer música y mantenerse alejado de los problemas. Pero la similitud del nombre le favoreció cuando su historia se hizo viral, porque la gente ya estaba familiarizada con el nombre Woody por la cobertura del juicio, por lo que hubo un reconocimiento instantáneo del nombre, aunque al principio la gente estuviera confundida sobre cuál era cuál. Así que ahí está Lil Woody a principios de octubre de 2025, con 34 años, trabajando duro en la escena musical de Atlanta, manteniéndose en su camino, haciendo su música, tratando de construir su carrera ladrillo a ladrillo. Solo otro artista independiente haciendo lo que miles de otros artistas independientes hacen todos los días: trabajar duro, esperar una oportunidad, tratar de sobrevivir en una industria competitiva que no muestra ningún amor a menos que ya hayas triunfado. Y entonces llegó la noche que lo cambiaría todo para él. La noche que lo catapultaría al centro de la atención nacional por razones que no tenían nada que ver con su música. La noche, según su viral historia de Instagram,
en la que supuestamente se encontró cara a cara con Derrick Groves en 1908, un club nocturno de Atlanta. Tío, mi hermano estaba en el club con él. Todos sabéis que toqué para él. Ese negro se escapó de la prisión de Nueva Orleans. Ese negro gritaba, no, ese no es él. Yo le decía, tío, ese es él. Él decía, ese no es él. Tío, que me parta un rayo si al día siguiente me despierto y es él. Negro, negro. ¿No ofrecían una recompensa de $50,000 por este negro? La fecha exacta no está del todo clara, pero según la cronología, fue a principios de octubre de 2025, solo unos días antes de la detención de Groves, el 7 u 8 de octubre. Woody había salido con un amigo, al que se refiere como su colega o hermano en el video, simplemente haciendo lo que millones de personas hacen cada fin de semana. Ir a un club, intentar relajarse, tomar unas copas, quizá disfrutar de algún entretenimiento. La escena club de Atlanta es legendaria, especialmente los clubes de striptease, que se han convertido en una parte tan importante del tejido cultural de la ciudad como su escena musical, sin duda. Y según el relato de Woody, él está en este club, divirtiéndose mucho, disfrutando del ambiente, cuando algo le llama la atención. Hay alguien al otro lado del club, un tipo alto, de complexión distintiva, y Woody se queda mirándolo fijamente, porque esta persona le resulta inquietantemente familiar, imposiblemente familiar. Y de repente, Woody se da cuenta. Se parece exactamente a Derrick Groves, el preso fugado, el tipo cuya cara ha aparecido en las noticias y en las redes sociales durante meses. El hombre con una recompensa de $50,000 por su cabeza. Ahora, ponte en el lugar de Woody por un segundo, querido. Lo primero que se te ocurrirá pensar es, no puede ser él. ¿Por qué iban a estar un fugitivo buscado en una discoteca? No tiene ningún sentido. Al parecer, eso es exactamente lo que pensó el amigo de Woody, porque cuando Woody se lo señaló, su amigo lo descartó de inmediato. Tío, mi hermano estaba en la discoteca con él, y todos sabéis que yo lo llevé allí. Le dije, oye negro, ese negro se escapó de la prisión de Nueva Orleans. Entonces él me dijo, no, ese no es él. Y yo le dije, hermano, ese es él. Y él me dijo, ese no es él. Pero Woody estaba convencido, amigos. En su video describe cómo vio a esta persona viviendo su mejor vida, pidiendo bebidas, socializando, actuando como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo, como si no hubiera una gran persecución federal buscándolo. La audacia era casi impresionante, en cierto modo. Aquí hay alguien que debería estar escondido en las sombras, manteniendo el perfil más bajo posible, y en cambio, supuestamente está en público, en un club nocturno abarrotado, rodeado de cientos de personas con teléfonos inteligentes, cualquiera de las cuales podría reconocerlo y acabar con su libertad en ese mismo instante. Tío, al día siguiente me desperté y era él. Tío, no. ¿Ofrecían una recompensa de $50,000 por este tipo? Tío, le habría dicho, oye, hermano, mira, voy a ingresar $10,000 en tu cuenta. Tienes que entregarte, porque estás en la discoteca, relajándote. No tienes ninguna misión, no tienes nada. Así es como sabes que ese negro es de la CIA. Así es como sabes que ese negro es de la CIA, amigos. No dejéis que esta gente os engañe. Cuando Woody publicó esta historia en su Instagram el 10 de octubre de 2025, solo 3 días después de la eventual captura de Groves, la respuesta fue inmediata y explosiva. El clip era corto, de menos de 40 segundos, pero tenía suficiente impacto como para propagarse como la pólvora por todas las plataformas de redes sociales imaginables. Los principales medios de comunicación de hip hop, como Daily Loud, XXL Magazine y Academics TV, lo recogieron y lo volvieron a publicar. A algunas personas les pareció absolutamente divertido. Lo absurdo de que un fugitivo buscado se lo pasara en grande en un club, la ironía de que Woody lo reconociera pero no llamara a las autoridades, la pura audacia del supuesto comportamiento de Groves. Los memes comenzaron a inundar las redes sociales. La gente creó montajes del vídeo del arresto en los que Groves lanza un beso a la cámara, yuxtapuestos con imágenes imaginarias de él en el club, con leyendas como «Cuando te busca el FBI», pero el DJ pone tu canción favorita, y «Fugitivo presumiendo antes de la caída». La captura, el beso y las calles siguen hablando. Mientras Internet se volvía loco debatiendo las acciones y motivaciones de Woody, mientras los memes se difundían y las opiniones candentes volaban, la historia real de cómo Derrick Groves fue capturado se desarrollaba de una manera tan dramática y, en cierto modo, incluso más reveladora, como la historia de Woody en el club nocturno. El 7 de octubre de 2025 comenzó como cualquier otro día en el barrio de Mechanicsville, en Atlanta.
hasta que, de repente, dejó de serlo. Los residentes describirían más tarde que oyeron sirenas por todas partes, vieron vehículos blindados del SWAT circulando por calles que rara vez veían ese nivel de presencia policial, y observaron cómo equipos tácticos con todo su equipo se congregaban en una modesta casa unifamiliar que hasta ese momento había pasado completamente desapercibida y había pasado desapercibida. Según la rueda de prensa posterior a la redada de la subjefa de policía de Atlanta, Kelly Collier, el avance en el caso de Derrick Groves se produjo gracias a algo sorprendentemente mundano y típico del barrio: una disputa doméstica. Al parecer, Groves y su novia, la mujer que lo había acogido durante sus meses de huida, tuvieron una discusión. Los detalles de la discusión no se han hecho públicos, pero las especulaciones se dispararon en las calles. ¿Se trataba de otra mujer? ¿Estaba molesta porque él se atrevía a salir de fiesta mientras ella se arriesgaba a ser acusada por el gobierno federal por ocultarlo? ¿Había llegado al límite de su resistencia por el estrés de albergar a un fugitivo? Sea cual sea la causa, la discusión llevó a una llamada telefónica que pondría fin a la vida de Derrick Groves como fugitivo. La novia llamó a la policía. No está claro si era plenamente consciente de lo que estaba haciendo, si se daba cuenta de que estaba entregando a uno de los fugitivos más buscados del país, o si simplemente quería que la policía se ocupara de esta situación doméstica. Pero una vez que la policía se presentó y comprobó los datos de Groves, todo se aceleró rápidamente. Ya no se trataba de una simple disputa doméstica. Se trataba de la captura de un tipo que llevaba casi 5 meses fugado, un hombre que había avergonzado a las fuerzas del orden de varios estados, un hombre por el que se ofrecía una recompensa de $50,000. Se llamó a los equipos SWAT. Se notificó inmediatamente a los alguaciles federales. Se acordonó el perímetro alrededor de la casa. Lo que siguió fue un enfrentamiento de varias horas con todo el dramatismo de una producción de Hollywood, excepto que se trataba de la vida real, con riesgos y consecuencias reales. Groves no iba a ponérselo fácil en absoluto. Cuando los agentes rodearon la casa y le ordenaron que se rindiera, se negó rotundamente. Se había atrincherado en un estrecho espacio debajo de la casa, un lugar oscuro y confinado que hacía casi imposible que los agentes llegaran hasta él sin correr un riesgo considerable. Se llamó a los negociadores, que intentaron convencerlo de que se rindiera pacíficamente, de que había llegado al final del camino, de que no había salida. Pero Groves se mantuvo firme, desafiante incluso cuando las paredes, literal y figurativamente, se cerraban a su alrededor. Fue entonces cuando sacaron el gas lacrimógeno, amigos. Los equipos SWAT comenzaron a bombear gas lacrimógeno al estrecho espacio, tratando de obligar a Groves a salir sin tener que entrar a buscarlo. Si nunca has experimentado el gas lacrimógeno, déjame decirte que es absolutamente brutal, queridos. Provoca una intensa sensación de ardor en los ojos, la nariz, la garganta y los pulmones. Hace que respirar sea imposible. Los ojos lloran sin control. Toses hasta que te duele mucho el pecho. Está diseñado para ser tan desagradable, tan abrumadoramente incómodo, que los objetivos prefieren rendirse antes que soportar un segundo más de exposición. Tras múltiples lanzamientos de gas lacrimógeno y horas de enfrentamiento, Derrick Groves finalmente tomó una decisión. Salió de ese espacio reducido, y la imagen que se transmitió por los canales de noticias y las redes sociales fue impactante. Groves salió sin camisa, con su 1,82 m de estatura cubierto de suciedad y mugre, del espacio reducido, con los ojos rojos y llorosos por el gas lacrimógeno. Rápidamente le ataron las manos con bridas detrás de la espalda, pero había algo en su expresión, no exactamente derrota, sino tal vez resignación mezclada con un indicio de algo más. ¿Desafío? ¿Aceptación? ¿Alivio porque la persecución había terminado por fin? Y entonces llegó el momento que convertiría a Derrick Groves en un meme inesperado, el momento que capturó a la perfección la naturaleza extraña y surrealista de toda esta saga. Mientras los agentes lo subían a la patrulla, con las cámaras de televisión grabando y capturando todo, Groves miró directamente a la cámara de Fox 5 Atlanta y lanzó un beso. Deja que eso se asiente por un segundo, tío. Este hombre, que acababa de ser capturado tras 5 meses huido, que estaba a punto de ser extraditado a Luisiana para reanudar el cumplimiento de una cadena perpetua sin libertad condicional, que todavía tenía los ojos irritados por el gas lacrimógeno y el cuerpo cubierto de suciedad, se tomó el tiempo de lanzar un beso a la cámara. El gesto se puede interpretar de muchas maneras. ¿Era un acto de rebeldía? ¿Era arrogancia? ¿Era un último gesto de desprecio hacia el sistema que finalmente lo había capturado? ¿O era algo más, tal vez un mensaje para alguien que lo estaba viendo?
Tal vez un momento de humor negro de alguien que sabía que su libertad se mediría en horas antes de volver a estar entre rejas para siempre. Así que Derrick Groves es el único recluso de la prisión de Nueva Orleans que escapó, que mantuvo un perfil bajo y estuvo fugado durante 145 días. De hecho, fue capturado ayer. Esta es una foto de él siendo detenido, ahora la irónica situación que le rodea, recapturado, y este es un video de él siendo metido en el coche de policía, y mientras el video está enfocado en él, se le ve guiñando un ojo a la cámara. Oh, le lanza un beso a la cámara. Oh, esta es la mirada de un hijo de puta al que se le nota que no sé cuáles son sus cargos ni cuándo se suponía que iba a salir. Pero disfrutó cada uno de los 145 minutos de esa libertad, tío. Cada uno de los 145 minutos de esa libertad. La audiencia de extradición que siguió fue sorprendentemente breve. Groves compareció ante el juez Wolf en la cárcel del condado de Fulton, donde se le explicaron detalladamente sus derechos en relación con la extradición a Luisiana. Podría haber luchado con uñas y dientes. Podría haber exigido audiencias, contratado abogados, retrasado el proceso durante meses. Pero no hizo nada de eso. ¿Tiene alguna pregunta sobre sus derechos de extradición? No. ¿Quiere impugnar la extradición o quiere regresar a Luisiana? Quiero regresar a mi lugar de origen. ¿Quiere regresar a Luisiana? Sí. Así, sin más, se acabó, queridos. Groves renunció a sus derechos de extradición y solicitó el regreso inmediato a Luisiana. Sin peleas, sin apelaciones, sin intentos de alargar las cosas. En cuestión de días, fue trasladado de vuelta a la prisión estatal de Angola, el centro de máxima seguridad al que debería haber sido enviado hace años tras su condena por asesinato, para reanudar el cumplimiento de su cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Pero la historia no termina con el arresto y la extradición de Groves, amigos. Las repercusiones siguen sintiéndose en múltiples niveles. La novia que llamó a la policía, identificada más tarde como una de las personas arrestadas por ayudar a los fugitivos, ahora se enfrenta a sus propias batallas legales por dar refugio a un fugitivo. Dependiendo de cómo decidan los fiscales manejar su caso, ella misma podría enfrentarse a una grave pena de prisión. La cuestión de si recibirá alguna parte de los $50,000 de recompensa sigue sin resolverse, lo que ha suscitado debates en el barrio sobre si los informantes cómplices de delitos deben tener derecho a recompensas. También está la cuestión más amplia del Centro de Justicia de la Parroquia de Orleans y sus catastróficas fallas de seguridad. El hecho de que 10 reclusos pudieran escapar de este centro en 2025 es una acusación contra todo el sistema, sin más. Los defensores de los derechos civiles y los grupos de reforma de la justicia penal han aprovechado este caso como prueba de que la instalación necesita una reforma completa o, posiblemente, su cierre total. La fuga le costó a los contribuyentes millones en gastos de búsqueda, puso en riesgo al público y dejó al descubierto lo fundamentalmente defectuoso que es el sistema penitenciario de Luisiana. Y luego está la conversación cultural que ha suscitado este caso. Sobre la delación, sobre el código de la calle, sobre el papel de las redes sociales en la justicia moderna de los barrios. La afirmación de Lil Woody de haber visto a Groves en el club ha abierto debates que van mucho más allá de este caso concreto. En una época en la que todo el mundo tiene un teléfono inteligente y una cuenta en las redes sociales, en la que algo puede hacerse viral en cuestión de segundos, en la que la línea entre el deber cívico y la lealtad callejera es cada vez más difusa, ¿cuáles son las obligaciones de las personas cuando se encuentran con fugitivos buscados? Para el propio Woody, el momento viral ha sido tanto una bendición como una maldición, querido. Por un lado, su número de seguidores en las redes sociales se disparó, con miles de nuevos seguidores visitando su Instagram y SoundCloud para escuchar su música y ver qué más tenía que decir. Algunas de sus canciones han experimentado un aumento en las reproducciones, exactamente lo que cualquier artista independiente sueña. Visibilidad, atención y la oportunidad de convertir a los espectadores ocasionales en fans reales que apoyen su música. Pero por otro lado, se ha enfrentado a una importante reacción negativa por parte de personas que consideran que su revelación tras el arresto es, en el mejor de los casos, una forma de buscar influencia y, en el peor, una delación. Hay personas en 1900, la comunidad hip hop de Atlanta, que lo han criticado abiertamente, han cuestionado su credibilidad en la calle y han sugerido que violó códigos que se toman muy en serio en ciertos círculos. Queda por ver si esto tendrá consecuencias a largo plazo para su carrera musical. Pero está claro que la calle está dividida al respecto. Verán, es fácil manipular a la gente estúpida. Es fácil manipular a la gente estúpida. Y eso es lo que son muchos de ustedes.
Muchos de ustedes son estúpidos. ¿Entienden lo que digo? Sois estúpidos porque les habéis permitido que se burlen de vosotros. Pero dejad que os diga algo. Es imposible escapar de la cárcel así y desaparecer. Nadie tiene ni idea de dónde estás. Nadie. Dime que el gobierno no sabía dónde estabas. En cuanto a Derrick Groves, ahora está de vuelta en la prisión estatal de Angola, donde probablemente pasará el resto de su vida. Angola, también conocida como La Granja, es una de las prisiones más famosas de Estados Unidos, una antigua plantación esclavista de 780 hectáreas que ahora alberga a unos 6.000 reclusos, la mayoría de los cuales cumplen cadena perpetua. Es un lugar donde la esperanza muere, donde la rutina diaria de la vida carcelaria se prolonga hasta la eternidad. Groves disfrutó de 5 meses de libertad, 5 meses en los que saboreó la vida fuera de esos muros, en los que tomó sus propias decisiones, en los que aparentemente se sintió lo suficientemente cómodo como para ir a una discoteca y divertirse como si el FBI no lo estuviera buscando. Ahora esos 5 meses han terminado y la realidad de la vida sin libertad condicional se ha impuesto con dureza. Gracias por vernos. Si te ha gustado este video, haz clic en uno de los recuadros que aparecen en tu pantalla para ver más contenido similar.